contra la libertad individual de la persona. En este momento, el bien jurídico tutelado cambia. Yo cualquiera de que le dijeron que... Decía hasta antes de la interrupción de la estimada compañera Alejandra, pues estamos dentro de las figuras de la sustracción de menores y la coacción y las amenazas, particularmente dentro de del rubro de los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad individual de las personas. El día de hoy vamos a cambiar de bien jurídico tutelado y el bien jurídico tutelado mismo será la seguridad individual de las personas. Si tomamos en consideración el aspecto que el sujeto pasivo, en términos generales, son menores de edad o personas incapaces de valerse por sí mismos. De esa cuenta, entonces, en los delitos de la sustracción de menores, el bien jurídico tutelado es la seguridad individual de las personas. Entiéndase de que cambia radicalmente la connotación de la tutela judicial por parte del Estado en función de que protege más allá de la libertad, protege la seguridad individual de la persona. Indiscutiblemente que por su alto grado de indefensión es que se extiende la protección judicial más allá de la libertad a la seguridad de las personas. De ahí entonces de que nos concretamos específicamente en la figura de la sustracción de menores. Este delito en términos generales, históricamente, se empezó a ver en el fuero juzgo. Aquí se penaba el hecho de sustraer a los hijos de los hombres libres de casa de sus padres. Obviamente, la sanción que se daba directamente al sustractor era de que quedaba como siervo del hijo robado o pagaba una pena pecuniaria. En ese orden apareció entonces la figura de la sustracción de menores en el fuero juzgo. Por supuesto que ya en la ley de las partidas se estableció una penalidad un poco más drástica porque el penado por la sustracción, en términos generales, quedaba condenado a trabajo perpetuo, en este caso en las minas del Rey. Así entonces aparece obviamente la figura como tal. En ese orden, obviamente, ya en el año 1882, en el Código Penal Español se preveía el rapto de niños no llegados a la pubertad. Por supuesto que esto fue avanzando y ya en el año 1848 este delito se definió como sustracción de un menor. En este caso, pues la edad cambiaba radicalmente cuando era de 7 años. En el caso directamente de nuestra legislación, ya cambia directamente a la edad de 12 años. Particularmente vamos viendo entonces cómo de alguna manera encontramos esta figura desde las formas antiguas hasta llegar a nuestra realidad actual. De ahí entonces que vamos encontrando las clases de estos delitos y por supuesto encontramos ya en el caso de la legislación penal guatemalteca la figura de la sustracción llamada propia o impropia, tanto en el artículo 209 como en el artículo 210. Si analizamos entonces a la luz de estos artículos, vamos a ver la peculiaridad de estos delitos. Dice quien sustrajere a un menor de 12 años o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo. Entonces, aquí el primer verbo rector es
sustraer. Cuando se refiere directamente a la sustracción, se refiere en términos generales de su casa, en particular de su casa de habitación, es decir, directamente del poder de los padres, de los tutores o de las personas encargadas del mismo. Pero la idea fundamental es sustraerlo directamente de su seno familiar. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que se sanciona la acción del sujeto activo en función directamente de proteger, y en este caso es donde tiene connotación la seguridad como bien jurídico tutelado. Si lo vemos entonces, el primer verbo rector es sustraer. En este caso, ¿de dónde lo sustrae? De su casa o del seno familiar, por supuesto, de sus padres, de su tutor o persona encargada del mismo. La otra modalidad es retener. En este caso, al menor o a la persona incapaz contra la voluntad de estos. Se refiere directamente a los padres, al tutor o a la persona encargada de su cuidado. Entonces, aquí si nosotros observamos, aparecen dos verbos rectores, sustraer y retener. Esto aparece obviamente en el artículo 209, que es la sustracción propia. Dice en el siguiente párrafo en nuestro Código Penal, la misma pena se aplicará si el menor tuviere menor de 12 años y no mediare consentimiento de su parte. La pena a imponer será de 6 meses a 2 años si el menor, dice, es de más de 12 años de edad y hubiere prestado su consentimiento. Aquí lo que debemos resaltar es que si bien es cierto el menor consciente, en este caso irse, por ejemplo, también es cierto de que la idea en particular es que el menor no es capaz de dimensionar en este sentido el grave peligro al que se expone cuando abandona, en este caso, su seno familiar. Y ahí entonces que aparezca obviamente la intencionalidad del Estado de proteger la seguridad individual del menor. Aparece por su parte en el artículo 210 la sustracción impropia. Aquí es menester hablar directamente y tal y como se menciona en la definición legal, dice, quien hallándose encargado de la persona de un menor. Cuando habla directamente de estar encargado, no propiamente se refiere a que sea por un mandato legal o por una orden judicial. Basta el simple hecho de que yo encomiende, por ejemplo, a mi hijo, a mi hermana, a un vecino, en tanto que yo voy a hacer algún mandado o recibo la clase. Se trata de aceptar directamente la responsabilidad de tenerlo bajo su cuidado. Quien hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare a sus padres. O sea, aquí el asunto es, y debe verse, el verbo rector es no presentar. Dice, ¿a quién? A sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición. Entonces, hay una pena de prisión de 1 a 3 años. Aquí lo que se ve, en todo caso, en este tipo penal, lo que debemos inferir es que se trata de un acto omisivo por parte del sujeto activo. En todo caso, permite que la persona, en este caso el menor, no pueda ser presentado a quien se lo dio para que lo cuidara. En este caso, a sus padres o guardadores. O en su defecto no diere razón satisfactoria de su desaparición. O sea, si nosotros vemos aquí prácticamente en los dos causales, ya sea porque no lo presenta o porque no dé una razón satisfactoria, lo que se trata directamente es de un acto de omisión. Entonces, esa sería la denominada sustracción impropia. Bien, ya para los efectos de la sustracción de forma agravada, nos trasladamos al artículo 211 y dice,
En caso de desaparición del sustraído, si los responsables no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, serán sancionados con prisión de 6 a 12 años. Sin embargo, si la persona sustraída fuera encontrada, la pena se reducirá en la forma que corresponde mediante recurso de revisión. Bien, aquí lo interesante es que la forma agravada de la sustracción, tanto propia o impropia, se ve agravada, como su nombre lo dice, porque resultado de eso, la víctima, en este caso, no se logra demostrar directamente en su paradero o que en su defecto esta persona ha fallecido. Evidentemente que aquí lo que nosotros miramos es la irresponsabilidad, particularmente del sujeto activo. Y como consecuencia, por supuesto, la muerte del sujeto pasivo o la desaparición en su totalidad. Bien, aquí en el artículo 212, particularmente vemos una situación especial, la inducción al abandono del hogar. Aquí lo interesante y el verbo rector es inducir. En este sentido, es interesante ver, por ejemplo, si hay un menor de 12 años, en este caso, un menor de edad, pero mayor de 10 años, dice la ley, por ejemplo, que lo, 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 lo corrijan, incluso hasta le den sus cinchazos, por ejemplo, porque no hace los deberes, que porque se mantiene solo en la calle o porque solo le gusta estar jugando, por ejemplo, en el teléfono, entonces, o en los videojuegos, y se despreocupa de los mandados, de los quehaceres de la casa que se le han encomendado, y entonces aquí la acción delictiva recae precisamente en ese sujeto activo que asume el rol de inductor, es decir, seduce, induce particularmente al menor a que abandone el hogar, particularmente pues con la causal de que en otro lado, por ejemplo, va a ser feliz, que no lo van a estar molestando, etcétera. Pero aquí el concepto en términos generales es decirle al menor, bueno, si te pegan, no te comprenden, andate de tu casa. El delito se materializa por el simple hecho de inducirlo a que abandone su seno familiar. Aquí entonces, evidentemente, es importante porque el sujeto activo no tiene que hacer absolutamente nada más que manifestar al menor la intención de que abandone el seno familiar. Ya. En el artículo 213 hay un acto material, la entrega indebida de un menor. Dice la ley, quien teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad, miren el verbo rector, lo entregare. Es decir, el acto de entregar, en este caso, al menor, no necesariamente tiene que ser un acto de orden legal. Por ejemplo, cuando algunas madres, por ejemplo, se van para los Estados Unidos y le dejan encargado o bajo la guarda o custodia, en todo caso, de ese menor. Aquí la idea es el simple hecho de entregar a un menor de manera indebida. ¿Y cuándo se trata de hacerlo de manera indebida? En el sentido de que se entrega a un establecimiento público o a otra persona. Entiéndase, por ejemplo, una casa hogar. Entiéndase que se lo va a dar a un vecino, a un familiar, a quien sea. Esto, obviamente, sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado. Entonces, el requisito y el elemento indispensable es que no exista el consentimiento de la persona que lo hubiere confiado. Y por supuesto, esto hace que el sujeto quede en un grado de indefensión según la ley. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que se lo entregaron
en este caso, a una persona, era porque se suponía que era una persona responsable. El menor de por sí no puede decidir con quién se queda o con quién no. En todo caso, esa es una responsabilidad de un acto de adulto. Y en este sentido, cuando se entrega al menor, obviamente sin la debida autorización, y por eso se llama un acto de entrega indebida, porque simple y sencillamente se hace sin la anuencia propiamente de la persona, en este caso, que ha confiado en esa otra persona. Aquí esto suele pasar mucho en nuestro medio de cultura jurídica cuando las personas, por ejemplo, buscando un mejor futuro, dejan a sus hijos recomendados. En este caso, ya sea a un vecino, a una mejor amiga, incluso a la mamá o a la abuelita, por ejemplo, o a una hermana. En todo caso, se le entrega, y óigase bien lo que voy a decir, se le entrega incluso de hecho, no necesariamente tiene que ser mediante un acto, por ejemplo, eh, en un juzgado de menores, no, simplemente el acto o el hecho material de entregarlo para que sea cuidado por esa persona. Aquí el delito se materializa porque esa persona, quien lo recibe y quien en todo caso asumió la responsabilidad por X o Y razón. Imaginémonos de que le hayan dicho que al nomás llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos, le iban a empezar a mandar dinero para que lo cuidara. Al darse cuenta que la persona que se ha ido, en este caso el padre, la madre, ya están trabajando, por ejemplo, ya llevan 6 meses, 8 meses de estar trabajando y se olvidaron directamente de la promesa de ayudar. Entonces vienen las personas que lo han aceptado para su guarda custodia y por supuesto lo entregan a otra persona o a un establecimiento público, entiéndase en este caso a un hogar temporal. De aquí entonces que es importante observar que por supuesto es eso lo que el Estado está sancionando, dejarlo en grado de indefensión y por lo tanto se vulnera la seguridad individual de esta persona menor de edad. Obviamente la sanción es pecuniaria si miramos que es una multa de 100 a 500 quetzales. Bien, hasta aquí básicamente la figura de la sustracción de menores. ¿Alguna pregunta antes de pasar directamente a la coacción y las amenazas, estimados compañeros? Yo, licenciado, ¿cuál es la sustracción propia? Ya. La sustracción propia está contenida en el artículo 209. Particularmente dice, ¿quién sustrajere a un menor de 12 años o a un incapaz del poder de sus padres? El acto de sustraer significa sacarlo de su casa o de su seno familiar, ¿ya? En este caso, el delito se materializa por el hecho de sustraerlo de su seno familiar. Esa es la primera modalidad. La segunda es reteniéndolo contra la voluntad de estos. Es decir, llega a mi casa y los padres llegan a reclamarlo y yo no lo entrego. En todo caso, lo estoy reteniendo contra la voluntad de los padres o contra la voluntad, en este caso, de los tutores o personas encargadas del mismo. Era cuando estábamos hablando de los verbos rectores, ¿verdad? Exactamente. Okay. Gracias, licenciado. Por sustraer, por retener. Miren, estos delitos de sustracción pasan muy a menudo, especialmente cuando, por ejemplo, los padres se encuentran separados o divorciados. En el peor de los casos, cuando a uno de los dos le toca, pues, asumamos de que le queda la custodia, la patria potestad, en este caso, a la madre. Y queda establecido de que el padre, por ejemplo, lo podrá ver todos los días de la semana, por ejemplo, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Pero los días sábados él tiene la opción de llevárselo, sábado y domingo, de llevárselo desde las 8 de la mañana
y regresarlo, por ejemplo, a las 8 de la noche. Resulta de que en este caso, el que se lo ha llevado, simple y sencillamente ya no lo entrega. Entonces, básicamente lo está reteniendo contra la voluntad de la madre. Muchas veces, en este caso, se habla y cuando se ponen las denuncias, normalmente por estos hechos, a veces se confunde y dice, bueno, es que me secuestró a mi hijo. En realidad no es un secuestro. Lo que hay es una típica sustracción propia de menor. Así es como se debe concebir directamente la figura como tal. Porque cuando hay secuestro, tal y como lo vimos, en primer lugar, se atenta contra la libertad de la persona. En este caso, su derecho de locomoción. Aquí no se atenta con eso nada más, sino que específicamente a la seguridad, es decir, a la forma de cuidado que debe mantenerse en esta persona, que es menor de edad o incapaz de valerse por sí mismo. Entonces, aquí el hecho, en términos generales, se materializa porque no se pide, en este caso, dinero, no se pide canje, sino que simple y sencillamente se sustrae de la casa o del seno familiar, no presentándolo. Entonces, aquí, por supuesto, estamos hablando ya de una sustracción impropia. Quien hallándose encargado de la persona de un menor no lo presentare a sus padres o guardadores. Entonces, este típico caso que suele suceder mucho, digamos, en las parejas que están separadas o divorciadas, pues generalmente la gente en su lenguaje común dice, no, es que me los secuestró o lo amenaza, le dice, te voy a acusar de secuestrador. No se trata de un secuestro, se trata de una sustracción impropia. En este caso es por no haberlo presentado a su padre o guardador. Entiéndase en las condiciones en que se pactó. Bien. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Cómo queda el delito, licenciado? Doloso. Cuando Cuando No. el padre, por ejemplo, le dan al niño para que se lo lleve, por ejemplo, el fin de semana, pero lo tiene que entregar, por ejemplo, el día domingo a las 6 de la tarde, por ejemplo, y dan las 10 de la noche y no lo lleva otra vez de regreso a la casa de la madre, estamos hablando de una sustracción impropia. El artículo 210 dice, quien hallándose encargado de la persona, en este caso, cuando se lo dieron para que se lo llevara, él asume el rol de ser el encargado de un menor y no lo presentare a sus padres, en este caso no lo regresa, por ejemplo, a la casa de la mamá, entonces comete el delito de sustracción impropia. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la figura de la coacción y las amenazas, estimados compañeros? No, licenciado, todo claro. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Bien, ahora trasladémonos particularmente a la figura de la coacción y las amenazas que vamos a encontrar precisamente en el artículo 214. Si alguien lo tiene ahí a la mano, le rogaría por favor que lo pueda leer. Artículo 214, coacción. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lisbeth. Les voy a leer el artículo. Por favor. Sería artículo 214, coacción. Quien, sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona no lo haga. Sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Muy bien. Quiero advertir en primer lugar de que la figura de la coacción es muy distinta a la figura de la amenaza. Lamentablemente, en muchos de los casos se considera
o la gente, mejor dicho, habla de coacción y amenazas como que si fuera la misma cosa, y no es cierto. La coacción, en términos generales, va encaminada particularmente a doblegar la voluntad del sujeto pasivo, obviamente a través del elemento de la violencia. Y por eso dice, quien sin estar legítimamente autorizado, pero mediante procedimiento violento. Entonces aquí aparece el concepto violencia, que para los efectos, en este caso, debe entenderse que la palabra violencia, en términos generales, es precisamente constreñir a una persona para que realice un acto en contra de su voluntad o que deje de realizarlo. Por supuesto que esto viene desde la antigua Roma. Obviamente la idea de obligar a otro mediante acto violento era considerado una coacción. Ya particularmente en la Lex Julia aparece la situación de la violencia pública y en ese sentido también aparece la violencia privada. Entonces, el elemento común directamente en la coacción es la violencia. Y bajo ese concepto, entonces, el término adquiere una connotación especial porque en términos generales, la palabra coacción se deriva del latín coactio, que significa, según el diccionario de la lengua, fuerza o violencia, que se hace a una persona para precisarla a que diga o ejecute alguna cosa. De aquí entonces, ¿qué debemos analizar en especial esta figura? Coacción. ¿Quién? Esto puede ser cualquier persona, ¿ya? El sujeto activo es cualquier persona, sin estar legítimamente autorizado. Ok. Analicémoslos en forma retrospectiva. Quien sin estar legítimamente autorizado. Quiere decir entonces, o en sentido inverso, que hay, en este caso, personas que sí están legitimados, están autorizados para realizar un procedimiento violento, intimidatorio en cualquier persona. Analicémoslo entonces. Aquí la idea es que sin estar legalmente autorizado. Este es un juego de palabras, pero que tiene directamente una connotación muy especial. Asumamos, por ejemplo, el caso de un policía nacional civil que recibe, por ejemplo, la orden judicial de detener o apreender, en este caso, a Juan Pérez de los Palotes. Obviamente, cuando este viene, o sea, el policía identifica a Juan Pérez de los Palotes y le pide que efectivamente demuestre con su DPI si es la persona señalada, y efectivamente este se resiste, es decir, Juan Pérez de los Palotes se resiste a no mostrar su documento personal de identificación y por supuesto a no hacer efectiva la orden de aprehensión legalmente instituida en contra de él mediante, obviamente, la autorización judicial. Entonces, quiere decir que si en ese momento Juan Pérez de los Palotes muestra resistencia a ese acto, el policía prácticamente está autorizado para realizar mediante procedimiento violatorio o intimidatorio la detención de esa persona. Entonces, lo contrario a esto es que cualquier persona sin estar autorizado utilice o mediante procedimiento violento o intimidatoria, o en este caso, obligue a otro para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe. En todo caso, lo que debemos entender es que el Estado sí está legitimado para utilizar un acto o un procedimiento violento en el caso necesario. Una manifestación, por ejemplo, del sujeto que no quiere dejarse arrestar, puede la policía realizar un acto violento intimidatorio para que haga, óigame, para que haga, en todo caso,
lo que él no quiere. ¿Y qué es lo que él no quiere? Dejarse aprehender y, por supuesto, llevarlo a una carceleta para que comparezca ante un juez. En este caso, para que dé una declaración, ya sea porque se le acuse de un determinado delito. En todo caso, lo que no se permite, y es lo que habla en este caso el delito, es que cualquier persona utilice un procedimiento violento o intimidatorio en contra del sujeto, del otro sujeto, en este caso el sujeto pasivo, para obligarlo. Y ahí es donde se rompe precisamente la libertad de la persona, para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe. Por ejemplo, si le pega una patada para que se quite de ese lugar porque ahí se va a sentar él, obviamente está realizando un típico acto de coacción. Efectúe o consienta. Efectúe, en este caso, que haga, ¿ya? O consienta, que él permita, ¿va? Lo que no quiere, ¿ya? En este caso, que le digan, por ejemplo, que se quite de ese lugar, obviamente, o que le peguen, por ejemplo, para que obligue a otro que se quite y le dé el lugar a quien lo está obligando a él, o que tolere que otra persona lo haga. En este caso llega el papá y el hijo, por ejemplo, y permite el padre que el hijo haga directamente ese acto intimidatorio. Sea justo o no, dice la ley. Cuando habla de ser justo, esto refiere a de que sea legal o no, ¿ya? Lo justo es sinónimo de legalidad. Entonces, en este caso, sea justo o no, sea legal o no, ¿ya? Yo sé, por ejemplo, que hay un sujeto que es conocido mío, que vive a cuantas casas de la mía y que le ha pegado, por ejemplo, a su esposa y que ella, pues, ha puesto la denuncia y llega, por ejemplo, la policía ya con la orden de aprehensión a preguntar, mire, disculpe, aquí vive don Juan Pérez. Evidentemente que no, vive en tal lugar. Entonces, nos enteramos nosotros de que Juan Pérez tiene obviamente una orden de aprehensión para que comparezca ante el juez para que responda, en este caso, por la violencia intrafamiliar. Si nosotros venimos, por ejemplo, ya sabemos que existe una orden y venimos y llegamos hacia él y lo obligamos a que vaya, en este caso, y lo presentamos ante la autoridad, hay dos cosas. Hay un delito, especialmente de aprehensión ilegal. Acuérdense que dice el particular, en este caso, el particular. Si regresamos un poquito a la aprehensión ilegal, 205 dice, el particular, que fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad. Y por supuesto que aquí es interesante porque obviamente el sujeto a quien en todo caso puede ser el sujeto pasivo, evidentemente lo va a hacer, por ejemplo, diga, mira, acompáñame, voy a hacer alguna diligencia y se lo lleve y lo llegue a presentar a la policía. Ahí no efectuó coacción, entonces hay una simple aprehensión ilegal. Pero si para aprenderlo tiene que hacer un acto intimidatorio, es decir, un acto violento, pegándole, botándole al suelo, amarrándolo y subiéndolo al carro en contra de su voluntad, entonces hay un típico delito de coacción. Y en este caso, en concurso con la aprehensión ilegal. Bien. Bajo este concepto, entonces, es importante advertir que dentro del concepto especial de estos delitos aparece un elemento importante. El elemento material, que es la realización de un acto para obligar a otro mediante un procedimiento violento o en cualquier otra forma a hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consiente. Ese es el primer elemento que en todo caso necesitamos en la coacción. El segundo elemento material es la violencia, que habrá de utilizarse y que por supuesto debe ser ilícita, ¿ya? Y por supuesto que el elemento subjetivo
que no es más que la conciencia y voluntad, en este caso, específica del sujeto activo, de influir en el ánimo de la persona en forma violenta para obligarla a realizar actos contra su voluntad. Entonces, aquí estamos hablando de un típico caso de coacción. ¿Tienen alguna duda aquí con la Disculpe, figura de licenciado, la ¿cuál era el coacción? primer elemento? Es que no logré escuchar. Ok. El primer elemento en términos generales es la realización de un acto, ¿ya? Para obligar a otro mediante procedimiento violento o intimidatorio o en cualquier otra forma a hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta, lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, ¿ya? Ese sería el primer elemento material. Ya, gracias. Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con la figura de la coacción? Bueno, miremos entonces la figura de la amenaza. En el caso de la figura de la amenaza dice el artículo 215, quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito. Entonces aquí es importante advertir, fíjense bien, en la amenaza prácticamente encontramos los elementos propios que es, en este caso, que la amenaza debe consistir en un mal anunciado, ¿verdad?, al sujeto pasivo que se le va a causar, ¿ya? Es decir, la amenaza de un mal. El segundo elemento es que sea a futuro y posible de realizarse. Si yo le digo, si usted sigue hablando y molestando en clase, lo voy a hacer perder el curso. Si lo miramos, es el anuncio de un mal. Es a futuro y posible de realizarse. Entonces, encontramos un típico delito consumado. ¿Por qué razón? Porque no se necesita que el mal anunciado se materialice. Si yo le digo, si usted sigue molestando, por ejemplo, yo lo voy a matar. Entonces le estoy haciendo el anuncio de un mal que es a futuro y posible de realizarse. Pero si yo bien, y como usted está molestando mucho, saco mi revólver y le disparo, entonces ya no es un anuncio de un mal, obviamente tampoco va a ser a futuro y la posible realización ya se consumó. Entonces estaríamos hablando más que otra cosa de un típico homicidio consumado, porque la amenaza prácticamente desapareció. Si yo le digo entonces, lo voy a matar, entonces le estoy haciendo la amenaza de un mal que es a futuro y de posible realización. Pero si saco el revólver y le digo, lo voy a matar y le disparo, entonces sí hay un anuncio de un mal, pero ya no es a futuro, porque es en el acto. Y claro, ya se realizó. Entonces, al final, el elemento que se rompe es, en este caso, que sea a futuro. Porque en todo caso, ya no dio margen más que a la consumación del hecho que se le anunció. Lo voy a matar. La amenaza de un mal ya no fue a futuro, sino que es en el acto y obviamente ya no es de posible realización, sino que ya es una realidad.
Entonces, no hay que confundir en este caso la amenaza como tal, ¿ya? Miren, aquí cómo se puede diferenciar de la coacción. En primer lugar, en la coacción existe un empleo de la violencia moral o psicológica para obligar a otro, ¿ya? Le pongo una pistola en la sien y le digo, vamos, camine, siga recto, dé la vuelta, ¿ya? Aquí obviamente existe el empleo de la violencia como tal, de manera psicológica, de manera que obligo, en este caso al otro, ¿ya? Para que haga, para que dé, para que consiente o para que tolere, ¿ya? Obviamente en este caso. Pero es evidente de que la coacción se está ejerciendo en el acto, mientras que la amenaza sería, si no caminas, te voy a disparar y te mato. Entonces, es totalmente distinta porque en este caso la amenaza solo está sirviendo como un medio, es decir, la amenaza de un mal a futuro. ¿Ya? Bueno, si lo vemos entonces en el caso particular, la coacción y las amenazas son delitos que persisten por sí mismos, es decir, son delitos que en términos generales pueden materializarse por sí mismos. Pero la tendencia de estos delitos en particular es que queden subsumidos por otros delitos de mayor pena. Si yo le digo, lo voy a matar y saco el revólver y le disparo, oiga, entonces la amenaza prácticamente se transforma en un delito mayor, que en este caso es el homicidio. Entonces la amenaza queda subsumida. Acuérdense que ahí aplica el principio de absorción. El delito de mayor pena absorbe al delito de menor pena. ¿Por qué razón? Porque prácticamente pasa a convertirse en un elemento más del delito mayor. Si yo vengo y le pongo la pistola, le digo, camine, y efectivamente camine. Ahora, abra la caja fuerte, perfecto. Ahora, saque el dinero que está ahí, saque las joyas, y luego le disparo, entonces la coacción, en términos generales, queda subsumida por otro delito mayor, que es el asesinato o el homicidio. En términos generales, era lo que perseguía el sujeto activo. Entonces, si vemos la coacción y las amenazas, pueden perfectamente bien ser subsumidas por otro delito mayor, que es la tendencia normal en los actos cuando son delitos mayores. ¿Alguna pregunta Yo hasta una aquí? pregunta, en ese caso, ¿se aplica el delito con mayor pena, no? Sí. Acuérdense que eso es parte del derecho penal 1. Esa es una, porque cuando hablamos directamente del principio de absorción, es cuando existe un hecho que aparentemente tiene la concreción de dos figuras delictivas. Es decir, que aparentemente estaría regulada por dos o más tipos penales, pero uno desaparece a través de la absorción que hace el delito mayor en función del delito menor. Ese principio de absorción es el que nosotros encontramos justamente en la institución del concurso aparente de leyes o normas penales. ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Queda claro la coacción y las amenazas? Está claro, Claro, licenciado. licenciado, gracias. Si no me contestan, les voy a hacer perder el curso. ¿Qué delito cometí? Amenaza, Amenaza. ¿Por qué? porque puede ser a futuro y solo Porque anunció un mal. ajá, fue como un anuncio de un mal. Es el anuncio de un mal a futuro y posible de realizarse. Entonces, el primer elemento en las amenazas es que sea el anuncio de un mal. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que sea a futuro y que sea posible de realizarse, ¿ya? Y por supuesto, el elemento subjetivo es la plena conciencia y voluntad que tiene el sujeto activo de proferir en la voluntad del sujeto a través de el anuncio de un mal que le va a suceder y que sea posible realizarse. Si yo les digo, si no me contestan cuando estemos en clase, los mando a la luna, ¿sería un delito de amenaza? No, porque no es posible. Ah, bueno. Entonces, el anuncio de un mal sí se dio. Primer elemento. Pero no se da el segundo elemento, que es que sea a futuro, ¿ok? Digo, si no me contestan, los voy a mandar a la luna el día mañana. Bueno, hay el anuncio de un mal a futuro, es decir, mañana, pero ¿es posible de realizarse? No, no es posible. Bueno, entonces no es una amenaza. ¿Me explico? La idea fundamental entonces es que sea un mal, el anuncio de un mal a futuro y posible de realizarse. Por supuesto que esto es eminentemente doloso, porque es la conciencia y voluntad del sujeto activo, evidentemente, de proferir un anuncio de un mal a futuro y posible de realizarse. ¿En contra de quién? En su persona, honra o propiedad. Óigame, un mal que constituya o no delito. Si yo les digo, si no me contestan, si no hacen silencio, si Pedro Gudiel sigue con el teléfono abierto hablando lo que le da la gana, lo voy a hacer perder el curso. Oigan, todos están escuchando que Pedro Gudiel está almorzando, ahí se oyen los platos, se oyen los... pero le importa un pepino. ¿Ya? Perdone, licenciado, es que estoy en hora del trabajo. No, yo también estoy en hora de trabajo y no lo estoy interrumpiendo, pero estuvo bueno, porque entonces me sirvió de ejemplo. Si Pedro no apaga su teléfono, lo voy a hacer perder el curso. Amenaza el mal de un futuro posible, el anuncio de un mal que sea a futuro y posible de realizarse. Oigan bien, ¿es delito eso? El hecho de que Pedro, en todo caso, no apague su teléfono, no. Y por eso, en todo caso, dice sea o no delito. Si yo le digo, Pedro, como no apaga su teléfono, lo voy a mandar a la luna. Evidentemente no es una amenaza porque no, o sea, es un anuncio de un mal, es a futuro, pero no es posible de realizarse. ¿Ya? Entonces, la idea fundamental es influir, oigan, influir en la voluntad del sujeto pasivo. Y de ahí entonces donde aparezca precisamente que el bien jurídico tutelado sea la libertad de la persona. Consecuentemente, tanto en la coacción como en las amenazas, el sujeto activo puede ser cualquier persona.
El sujeto pasivo, igualmente cualquier persona. El bien jurídico tutelado, ya lo dijimos, en este caso sería la libertad individual de la persona. El momento consumativo en el delito de coacción es cuando se ejerce el procedimiento violento o intimidatorio sobre el sujeto pasivo. En el delito de amenazas, cuando se profiere la amenaza como tal, ¿ya? Entonces, estamos hablando directamente de que la conducta del sujeto se manifiesta de manera dolosa. Hay intención, en este caso, de proferir, en este caso, la coacción o la amenaza. Licenciado, un ejemplo de coacción. Un ejemplo de coacción sería, por ejemplo, retorcerle el brazo a usted para que, en todo caso, o jalarle la oreja a usted para que ponga atención. Entonces, estoy realizando un acto violento, intimidatorio, para que haga o que deje de hacer lo que usted, en este caso, no quiere hacer. O sea, usted no quiere poner atención, pero eso me faculta a mí para que yo llegue y le agarre la oreja y le haga algo a usted. No. Entonces, ¿cuál es la intención mía desde el momento en que le agarro la oreja y le empiezo a retorcer para que usted deje de hacer lo que está haciendo? Es decir, jugando, poniendo atención en otras cosas, menos en la clase. Y obviamente usted al final, como yo le jalo la oreja y se la retuerzo, usted deja de estar viendo su teléfono y entonces pone atención. Entonces la estoy obligando a que haga algo que usted no quiere. ¿Ya? Ya, gracias, Lic. Muy bien. Bien. Si lo vemos entonces a la luz directamente de estos delitos en particular, como repito, es en este caso el bien jurídico tutelado, vulnerado, la libertad individual de la persona. ¿Qué hora tienen ahorita, estimados compañeros? Disculpen. 3:45. Muy bien. Da tiempo entonces para que podamos ver todavía la parte de la coacción contra la libertad política que aparece en el artículo 216 y la revelación, en este caso, de la violación y revelación de secretos. En el caso del artículo 216, se ejerce en este caso la coacción contra la libertad política. Quien fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas por medio de violencias o amenazas, impidiere o coartar el ejercicio de cualquier derecho político. Esto, por ejemplo, si a ustedes le dan, en este caso, una dádiva para ir a votar en determinada orientación política, se convierte directamente en un delito electoral. Pero si a usted viene y en este caso le dicen vaya a votar por fulano de tal, y si no va, aquí, miren la videollamada, aquí está mi encargado con la pistola en la sien sobre la cabeza de su hijo, así que vaya. Entonces, hay una coacción porque lo está obligando a que haga y está a través de un procedimiento violento, intimidatorio, para que haga lo que usted no quiere. Obviamente, esto en función del quebrantamiento de la libertad de elegir usted libremente. Y por supuesto que esto es interesante porque aparece una forma adicional en el artículo 216 que habla de la sanción. Dice, en este caso establecida para este delito, aumentándose en 2/3 partes en los casos siguientes. Si el autor es funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral o integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal o Junta Receptora de Votos. Si el autor es funcionario o empleado del Estado en cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral. Bien, ahora miremos el caso de la violación y revelación de secretos. Esto en realidad es sumamente interesante porque aparece algo en este caso. Se viola la seguridad individual de la persona, la libertad de manera
extensiva. ¿Cómo? Cuando el sujeto activo viola y revela secretos del sujeto pasivo. ¿Cómo lo hace? A través, en este caso, de abrir, en este caso, la correspondencia y papeles privados. Acuérdense que aquí sería de propósito, es intencional. O para descubrir los secretos de otros. Igual manera es dolosa. ¿Ya? Abriendo correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráficos, telefónicos o de otra naturaleza que no le estén dirigidos a esa persona. O sin abrirlos, se entera, es decir, se impone de su contenido. ¿Cuántas veces a nuestra casa, por ejemplo, llega correspondencia y bueno, y es dirigida, por ejemplo, para su persona? Usted es el único que puede abrir. Si, por ejemplo, la dejaran en el buzón y de casualidad se cayera y pasa el vecino y la agarra y la abre para enterarse a ver de qué se trata, está cometiendo el delito, en este caso, de violación de correspondencia y papeles privados. Luego aparece, en el caso del 218, la sustracción, desvío o supresión de correspondencia de quien indebidamente se apoderare de correspondencia. Nosotros miramos, por ejemplo, constantemente que en los buzones están ahí, por ejemplo, las correspondencias. Indebidamente sería que nosotros lleguemos, abramos el buzón y nos llevemos, en este caso, la correspondencia de otra persona. Se apoderare de correspondencia, pliegos o despachos a que se refiere el artículo anterior. Aunque no estén cerrados. Pues obviamente muchas veces nosotros nos suscribimos a diferentes revistas, por ejemplo. Entonces llegan en bolsas transparentes. Si en este caso es una correspondencia para usted y el vecino la agarra, obviamente es un delito. O quien lo suprimiere o desviare de su destino. En todo caso, pues la idea aquí sería desviarla hacia usted. La intercepción o reproducción de comunicaciones. Ojo y oído con esta. Quien valiéndose de medios fraudulentos, interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales o telegráficas, telefónicas u otros semejantes. Ahorita que hay partidos, por ejemplo, de la UEFA Champions o de cualquier naturaleza, el tema aquí es que nosotros lo que corresponde, por ejemplo, legalmente es que paguemos nuestro servicio de cable, por ejemplo, y que en todo caso tengamos acceso directamente a ello. El interceptar o reproducir comunicaciones, en todo caso, hace que cometamos el delito. ¿Por qué razón? Porque estamos violando los derechos de autor. En este caso, si ustedes observan cuando se está transmitiendo en este sentido una transmisión de fútbol, por ejemplo, dice suscríbase al primer comentario para que Facebook no corte la transmisión. ¿Por qué razón? Porque se está dando los créditos particularmente a quien sí, en este caso, tiene los medios legales para hacerlos. Si usted viene, por ejemplo, y se mete a una transmisión sin en esa autorización, está interceptando y más aún si está reproduciendo esa comunicación. Dice la otra forma es que impida o interrumpa. En todo caso, estos otros dos verbos rectores son interesantes porque también se comete el delito ya sea porque se impida o se interrumpa dicha transmisión. Bueno, la grabación específica aparece en el 220 y es cuando si el autor se aprovechara de su calidad de gerente, director, administrador, empleado de la dependencia, empresa o entidad respectiva. Esto es interesante, por ejemplo, para las empresas de cable que generalmente no pagan los derechos de transmisión, por ejemplo, a determinada cadena televisiva. Y en todo caso hacen lo que nosotros conocemos comúnmente como hacer piratería. En todo caso, están sustrayendo la señal. Y obviamente, pues, peor todavía si la comercializan. Bueno,
Las excepciones a esto aparece en el artículo 217, 218 y 19. Dice, no es aplicable estos delitos a los padres. Es decir, el padre puede violar la correspondencia y papeles privados de su hijo. Puede sustraer, desviar o suprimir la correspondencia o interceptarla en todo caso. ¿Por qué razón? Porque en estas circunstancias se está evitando un mal peor, que sería descuidar, en este caso, la seguridad de los hijos. Por lo tanto, esta prohibición no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto de las personas que tengan bajo su custodia o guarda. La idea fundamental entonces es, y estas recomendaciones generalmente las hacen cuando uno tiene hijos menores o tiene, en el caso mío, nietos, por ejemplo, que están prendidos a veces del teléfono. Máxime si ya son adolescentes, hay que tener cuidado qué es lo que ven. En todo caso, interferir uno para que vean qué revistas reciben, en todo caso, qué correspondencia entra. En este caso, por ejemplo, puede ser incluso hasta en las redes sociales, en donde uno tenga injerencia para saber quién, en todo caso, está hablando con ellos o con quién se comunican o qué tipo, en este caso, de comunicaciones tienen. Esto obviamente es una excepción a la regla en este sentido. La publicación indebida, quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos. Obviamente aquí es un tema bastante delicado porque muchas veces llega, por ejemplo, a nuestros medios, a nuestro poder, por ejemplo, alguna información. Y en todo caso, nosotros no estamos autorizadas para revelarla. Y obviamente lo hacemos. Entonces, cometemos el delito de publicidad indebida. Ya no digamos en el caso de la revelación de secreto profesional, quien sin causa justa revelare o emplear en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Aquí el asunto es que no se encuentre justificada su acción. En este caso, usted revela un secreto, por ejemplo, sin causa justificada, evidentemente comete el delito. Dice, con provecho propio o ajeno, un secreto del que se ha enterado por razón de su estado. Imaginémonos, por ejemplo, los que el dueño de Pollo Campero ha guardado con celo y tiene protegida su fórmula, por ejemplo, para hacer y ustedes se han dado cuenta que han proliferado un montón de lugares en donde, por ejemplo, se hace pollo frito, pero ninguno con el sabor y la calidad de Pollo Campero. Entonces, si usted, por ejemplo, trabajara con ellos y se llegara a enterar de la fórmula, por ejemplo, y revelare, dice en este caso, en provecho propio, es decir, poniendo un propio negocio o ajeno, ese secreto que se ha enterado por su estado, oficio, empleo o profesión, y obviamente ocasionar o pudiera ocasionar perjuicio en el sujeto pasivo. Entonces, la revelación de secreto profesional evidentemente aplica. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de nosotros o los médicos, por ejemplo, si usted es médico y llega a enterar, por ejemplo, de que el hijo de su vecino no es su hijo, sino que es de una persona diferente, pero él cree que sí es su hijo, y usted revela, en este caso, sin justa causa, ese secreto profesional, comete ese delito. Así es que, en términos generales, lo que se vulnera es la libertad y la seguridad individual de la persona, en términos concretos. Bien, estimados amigos, hemos llegado a la finalización de nuestro contenido para esta clase de esta tarde, quedando pendiente, en todo caso, para la próxima, los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. Así es que si tienen alguna pregunta es el momento para hacerlo y si no, pues procedemos directamente a cerrar nuestra transmisión. Quedan en el uso de la palabra, estimados amigos.
Bien, siendo que no tienen ninguna pregunta que hacer, entonces les agradezco mucho en lo que va su atención para esta transmisión. Por supuesto, invitándolos para la próxima semana para que podamos nuevamente estar en sintonía y continuar con el desarrollo de nuestro contenido, de nuestros programas y de nuestros puntos. Por ahora, muchísimas gracias, les agradezco bastante y les deseo una muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.